Regresamos a esta su segunda hora, ya la segunda hora, es su segunda hora de este espacio. Sí, si quieren, venga usted, tome usted un pasta cafina y platique usted con Julián de Jesús Peña, al fin no estamos al aire. Repito, hoy están haciendo lo que quieren, pero en fin, es su espacio. Ya Pérez Muñoz puso el ejemplo, dijo, no, que se quede Ana Karen, se quedó Ana Karen. Después me sigo, ya vamos al corte, no, porque quiero todavía cerrar. Está bien. Julián de Jesús Peña dice, no, Finas, que mire usted, yo si quiere le doy mi número telefónico, bueno, sigan hablando, no hay problema. Déjenme con nuestro grupo de patrocinadores, que a ellos nos debemos. El Pollo Feliz de Arnaldo de la Rocha, Maco, Mangueras y Conexiones de Gerardo Navarro, Golden, Sarquís Mena, Plaza Dorada, Blanca Peralta, Oncobutic Rosario, Elizabeth Castro, Natural Ice de Andrea Igartúa, Hacienda San José Actipan, Jorge Espina, Flor de Aloe, Ángel del Castillo, Publixi, María García, Podo Center, Marta Sosa y el Mezcal Promesa de Casa Reina. En verdad es un placer pues tenerlos a ustedes como patrocinadores, porque eso es lo que nos da la oportunidad de que se abra el espacio a todas, absolutamente todas las voces. Y hoy nos acompaña el periodista Julián de Jesús Peña, un joven reportero antaño que más o menos coincidimos unos años antes su servidor, unos años después él estaba en Televisa, entró muy joven a Televisa y fue escalando y se volvió, hoy es un productor, tiene su propia empresa, es un consultor, no sé quién consulte, sea médico o no, pero dice que es consultor, pero hay que creerle. Pero en la cena que tuvimos la oportunidad de reencontrarnos con el arzobispo don Víctor Sánchez Espinosa, él tocó un tema que por eso lo volvemos a contactar, porque yo sí tengo el número telefónico. Él dijo, como el tuyo no me interesa, mejor me borró, y no existía en su directorio un servidor. Pero en la mesa me tocó estar sentado casi frente a él, tocó un tema sobre el actual titular de Cultura. Sergio Verdejo. Y pues puso de los pelos de punta a más de uno que lo estaba escuchando, porque era una mesa larga, muy larga, donde estaba un grupo de periodistas y columnistas que de antaño hemos sido convocados previo a la Nochebuena, a estar con el arzobispo allá en la casa arzobispal, valga la redundancia, y ahí prácticamente usted puso lo blanco y lo negro de Sergio Vergara. Julián de Jesús Peña, bienvenido. Gracias, mi querido Gerardo, agradezco a la producción las atenciones que tiene tu staff, que por eso me estaban preguntando que cuáles sean las redes sociales y dónde aparecemos. En Facebook, Julián de Jesús Peña, y con mucho gusto después les doy mi WhatsApp. El tema del número de una vez. Por supuesto, 2211-176944. Repito, 2211-176944. El personaje que comentas, Sergio Vergara Verdejo, es el secretario actual de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla, y que ha sido funcionario al cabo de varias administraciones, independientemente de los colores y lo que suceda. ¿Por qué fue tema en esa conversación donde compartimos con varios colegas? Que soltó a bote pronto, no fue algo ni programado, nada. Sucedió por el tema de que otros colegas, como don Raúl Torres Almerón, Leticia Montañer, tú y otros más. Carlos Macías estaba también. Carlos Macías Palma, Rodolfo Ruiz, y sucedía el tema, y me atreví a opinar, por el conocimiento de causa que me permite los años de periodista investigador, productor, realizador. Llevo 41 años ya en medios, he estado en 5 canales de televisión, como unos 8 periódicos, corresponsal como de 6 medios, y me ha tocado la fortuna de relanzar y lanzar 2 canales de televisión en Puebla. Uno es la segunda etapa moderna, la etapa moderna de Canal 3, Televisa Puebla, en el 84. Y que digamos es su casa, por decirlo así. De alguna manera, pues, desde antes. Es su ingreso al medio, a la pantalla chica. No, fue un poco antes, porque desde el 81-82 formo parte de la red de corresponsales de Televisa Noticieros. Por eso. Bajo la dirección de Jacobo Saludowski. Por eso hablo de Televisa. Es correcto, el canal abre en el 84 y me toca esa etapa moderna. Y la segunda,
es cuando surge el Canal 26 del gobierno del Estado de Puebla. Lo que fue SICOM en su Lo momento. que fue SICOM bajo la administración de Raúl Victoria y en la administración de Melquiades Morales Flores. 2 canales de televisión en este espacio de 40 años, y he sido productor, realizador, he ganado 3 premios de periodismo, principalmente en el aspecto de investigación periodística. ¿Qué me permite y por qué sucedió el tema que haces referencia en la mesa de la Casa Arzobispal? En este tema de la televisión cultural, porque he hecho las dos, tanto la comercial como la cultural, y en la investigación periodística, me tocó hacer una serie que se llamó Vive el 5 de mayo, en la etapa de la televisión del Canal 26. 5 capítulos, se me pidió hacer uno, y el trabajo realizado permitió sacar 5 programas de media hora. Intervinieron historiadores del Ejército Mexicano, don Pedro Ángel Palou, padre, el Consejo de la Crónica, y otros historiadores que fueron convocados por el propio Pedro Ángel Palou. Estos testimonios fueron estructurados para generar 5 programas de contenido, donde se establecía el antes de la batalla, las condiciones que prevalecieron y lo que detona esta intervención de las potencias del mundo de aquel entonces y la incursión de los franceses En Puebla. En Puebla. El durante, lo que permite toda la evolución y la mecánica de los sucesos, de lo que pasó en la batalla, dónde fueron los primeros escarceos, cómo funcionó la estrategia de González Ortega, de Miguel Negrete, de Ignacio Zaragoza y Porfirio Díaz, los generales. Claro. Porque hay que ser justos ante la injusticia. Ojo. En la historia de Puebla, te puedo relatar precisamente que no hay una sola calle en la capital que hable de Miguel Negrete, el general González Ortega, ni siquiera de Porfirio Díaz, que es el libertador del 2 de abril de Puebla en el 67, 1800. El libertador. El libertador de Puebla. Y que además... ¿Por qué libertador? Porque justamente el 2 de abril de 1867 es cuando Puebla cae del control del ejército del emperador de Maximiliano, que no de los franceses, que ya se habían retirado, y el que libera a Puebla es Porfirio Díaz. ¿Qué permite esto? Pues a él le debemos. A él le debemos y nadie se acuerda. Todo es maravilloso. Y lo peor que decíamos sobre la mesa es que la imperante ignorancia de los políticos mexicanos y en Puebla. La supina ignorancia. La supina ignorancia, que quiere decir que consabidamente se saben ignorantes y así viven y sobreviven. ¿Qué es lo que hace que hayamos tenido ese comentario, esa forma de percibir los periodistas? Que me congratulo de la amistad de Gerardo porque pues, nos conocemos hace un rato. Éramos jóvenes y bellos, nada más. Éramos jóvenes y bellos, ahora ya no somos jóvenes y tampoco bellos. Y mucho menos. Mucho menos. Pero algo que sí es importante, y por qué relato este tema, porque el ejercicio periodístico, la generación de dirigir un equipo de más de 22 personas para generar estos 5 programas de televisión, nos permitió conocer esos detalles, las fugas de Porfirio Díaz del edificio Carolino, el tema del rescate de lo que es la ciudad, y que permite con esto el avance del ejército para que entonces Mariano Escobedo en Querétaro sitie a Maximiliano y se dé el desencadenamiento del fusilamiento del emperador, el segundo de México, Miguel Miramón y Tomás Mejía. Qué curioso y por qué lo cito. Un gran capital en presupuesto se generó en los proyectos que en su momento este personaje, muy conocido en Puebla, Sergio Vergara, ha hecho de que las autoridades del momento, o sea, Moreno Valle, Antonio Gali Fayad, le compraran el tema de que en Puebla hay túneles que comunicaban desde Puebla hasta los fuertes. Pero el que puso el tema en la mesa fue el exalcalde del PAN, de apellido Moctezuma, Luis Paredes. Luis Paredes Moctezuma. Él fue el que subió mediática y socialmente el tema de los túneles. Así es. Cuando cerró la parte de catedral. Para hacer excavación. Exacto. Es curioso que las autoridades como Luis Paredes Moctezuma, con quien tuve el gusto, el agrado de echarme un buen round en un pleito de cabina de radio en Ultra 92.5. No me diga. Él llegó a mi cabina, siendo yo director de noticieros, para reclamar que habíamos demostrado o evidenciado que no se concluían ciertas obras. ¿Siendo alcalde o exalcalde? No, siendo alcalde. Me venía escuchando en su camioneta y pues Palacio, recordarás, Ultra estaba en la... En Sambors. En Sambors, arriba, sexto piso. Ahí me invitó usted varias veces. Ahí mismo. Entonces, cuando no tenía a quien lo acompañara, me invitaba. Llegaba yo de bombero. Es correcto, señor. Entonces, esta forma de percibir las realidades...
ahí implementó ese sistema de estar parados en una mesa. Ajá. Usted implementó Es correcto. ese sistema para que vea que sí me fijo. Sí, cierto, así es. Nosotros no nos sentamos a conducir, estamos Fue todos... pionero en ese estilo. escenario, en ese estilo. Sí, señor. El punto a lo que... Entonces se mete, llega y se mete. Se mete y nos echamos un round. Y termino a los 3, 4 días demostrando que no cumplía su palabra. Pero el gran tema de lo que hablamos, del tema histórico, es que esto de decir que entre Puebla y los fuertes, me refiero a la Puebla del siglo XVII, XVIII. La Puebla levítica. Exactamente. O sea, estamos hablando de 1867, 62, que es el siglo XIX. Pero me remonto hacia atrás porque hay dos cosas que la gente debe entender. Si quieren y pueden entender, imagínate una obra del siglo XVI, siglo XVII. La tecnología para que abras un surco entre Puebla y los fuertes. ¿Sabes cuál es el terreno que existe en Puebla? Es rocoso cavernoso. Entonces, date un quemón, los invito, lleguen a Casa Puebla. Hay que ver las piedras, claro. No claro. más los pedruscones. Sí, para que sí, tú abras un surco, necesitas una tecnología que no estaba en ese siglo. No había. Y tendrías que utilizar explosivos. Dinamitar. ¿Cómo podrías tú mantener oculto una obra de ese tamaño? Imposible. Entonces es un mito, Julián de Jesús. Es que hay dos historias que en su momento, si llega a haber oportunidad de platicarlas contigo, lo haré con mucho gusto. El tema de túneles en Puebla, y te debo decir que yo entré más o menos 120 metros de unos 400 que pudimos observar para la televisión, 25 metros abajo, en la colonia Tepeyac. Hay toda una cuestión de infraestructura hidráulica natural y que fue aprovechada por los españoles del siglo XVI. Pero esa te la cuento en otro momento, porque es toda una aventura. Esa es otra historia. Esta es otra historia. El tema de los túneles que comunican casonas y templos en la ciudad de Puebla, esa es otra investigación que sí te va a permitir descubrir varias cosas. ¿Cuáles? ¿Cómo cuáles? El tema de por qué se comunicaban conventos y casonas, iglesias, para qué servían, qué propósitos. Algunos no son tan misteriosos ni son tan oscuros, otros son de comunicación. Recordemos que también en Puebla hubo la Guerra Cristera. Claro. Entonces, todo ese tema tiene explicaciones y te las contaré en su momento. Es otra historia. Es otra historia. El tema de la defensa de Puebla, el tema de lo que son los supuestos túneles, ahí vamos a desentrañar el primero. ¿En ese entonces no había entonces? No había túneles que tuvieran una comunicación de Puebla hacia los fuertes. Descartado el que te diga, es que hay uno. Puede que hubiera galerías, algún tipo de terreno hueco, y que algo pudiera suceder, pero si eso existió y pudiera existir, ya se hubiera encontrado al respecto del urbanismo que tiene la zona, de cuando pusieron el paso a desnivel del río San Francisco. De entrada. De entrada ahí hubieras encontrado todo. No puedes atravesar un río si no hay un túnel, o si hay un túnel que comunique la ciudad con los fuertes. ¿Y es plazo obligado? ¿O en ese, No tendrías cómo librar el río. Entonces, ¿cómo haces un túnel por debajo del río? Imagínate el tamaño. Si les costó sangre el viaducto que hicieron y se inundaba a tiro por viaje. ¿Qué es la realidad, Gerardo? De acuerdo a las investigaciones y de acuerdo a los testimonios de historiadores del ejército mexicano, don Pedro Ángel Palou Padre, que nos gusta o no, fue una eminencia culturalmente hablando. Culturalmente creo que es un referente obligado y hasta en algún momento no reconocido con la dimensión que ha tenido don Pedro Ángel. Además de otros historiadores que algunos también ya nos han abandonado. En los testimonios, en las crónicas, en toda la evolución y mecánica de los hechos de la intervención al fuerte de Guadalupe, que es donde se genera la confrontación, Loreto funcionaba como de abasto. ¿Qué es la realidad de lo que sí te puedo decir? Entre Loreto y Guadalupe había una trinchera, donde sí cabía un caballo, podía salir a galope y podían salir las fuerzas. Y que ahí estaban nuestros elementos. Ahí estaban los elementos que comandaban. Y salían de la noche o de la oscuridad. De la nada. Bajaban, le rompían el esqueleto a los franceses y se regresaban hechos la raya y se tapaban en la trinchera. Como verdaderos topos. Como verdaderos topos. ¿Qué fue lo que hizo pensar que había túneles? Dicho por los cronistas, no es un testimonio personal, perdón, es parte de la trinchera la techaron. Entonces no la veías. Y pareciera como un túnel, pero no lo era. Entonces, ese mito de los túneles puede que sucedan
terrenos cavernosos en la zona porque desde el centro histórico y todo lo que puede ser la principal mancha urbana de lo que es Puebla y hasta la zona de los fuertes son terrenos cavernosos. Por eso el proyecto de Luis Paredes Moctezuma de un estacionamiento subterráneo y todo lo de la excavación no prosperó porque el hecho de perforar iba a debilitar las paredes de ese terreno cavernoso sobre el que está la catedral. ¿Quieres darte un quemón? Párate en lo que es el atrio de catedral entrando por la 16 de septiembre y la 3 Oriente. Y vas a ver cómo el piso hace así. Está ondulado. Parecido a la Catedral de México, de la Ciudad de México. Correcto. ¿Por qué? Porque el suelo no es estable, porque no es un suelo uniforme. Y recordarás que la catedral pues tiene sus espacios subterráneos, y de eso hay gente más calificada que yo tal vez para contarlo, pero son la parte de las criptas, catacumbas y demás. Cuando el Museo Amparo, que tú te recordarás que antes era una escuela, antes fue un cuartel y antes fue un hospital. Así es. Nos toca en la década de los 80 testimoniar el tema del rescate del inmueble que va a ser convertido en museo. Cuando se hacen las excavaciones para pues revisar el tema de subsuelo, apuntalamiento de la casona y demás, se hacen unas escalas de profundidad. Yo testimonié esto en televisión, se mandó a México, y resulta que de momento están los trabajadores y se empiezan a encontrar esqueletos. Órale. Toma la canelo. ¿Y cómo que esqueletos? Si bajas otros 30 centímetros y otra capa de esqueletos, y así hasta 1,5 metros. ¿Era un panteón? Era un cementerio dentro del hospital, porque cuando se da el tema de las pestes en Puebla, La española. es correcto. Hace 100 años. Hace 100 años. No Qué había... bueno que no me dijo usted nada, porque si no, qué joda me pone usted acá frente a la audiencia. Hubiera yo quedado como chintete. ¿Por qué, señor? Por si no hubiera usted pasado corriente para dar estos datos. Imagínate. Entonces, cuando empieza a darse eso, las escalas de profundidad que se hacen, que es donde hace todo un mito, que te paso el dato, por si queremos investigarlo. Las escalas de profundidad sobre lo que eran los pilotes y los soportes de los arcos que tiene la casa del Museo de hoy Amparo. Sí, muy cerca, acá Muy cerca, estamos a 6 6 calles. Cuando hacen las escalas de profundidad, algo que sorprende por completo a los arqueólogos es que encuentran tepalcates. ¿Qué son los tepalcates? Fragmentos de alfarería Las prehispánica. vasijas. Exacto. Pero encuentras materiales que presumiblemente son prehispánicos, revueltos con fragmentos de vasijas españolas. Entonces, me pierdo. Es correcto. Esto establecería que el Valle de Cuetlaxcoapan, la zona central de la capital de Puebla, pudiera, no sabemos o no lo han dicho los expertos, pero lo investigaron y debe estar sujeto a eso, que pudo haber algún asentamiento humano prehispánico Ahí. O en esta zona. En esta, que sería el corazón del centro histórico, o que parte. Exactamente. Nunca se hizo mayor exploración subterránea, hasta donde yo recuerdo, porque conocí bien a la gente de los arqueólogos. En ese entonces, precisamente, Sergio Vergara era delegado del centro histórico. De Lina. ¿Dónde es donde se vuelve intenso la conversación que tuvimos en la casa del arzobispado? Vaya, fue una discusión un tanto Sabrosa. cuanto áspera. Y acá está un actor presencial, pero como andaba de elevador, y subía y bajaba, medio escuchaba. Un personaje de atención. Sí. Y omitimos Y un nombre. siempre. Sí, omitamos para no comprometerlo. Y no revelar sus habilidades en ese sentido. Muy bien. Ajá, venga. ¿Dónde se puso intenso el tema? ¿Y por qué surgió el nombre del arquitecto Sergio Vergara Verdejo? Al paso del tiempo y de las diferentes administraciones, usted hizo una acotación muy puntual de que fue director de obras del Ayuntamiento de Blanca Alcalá, que estuvo en otras partes. Yo situé que fue delegado del centro del INA y que después fue delegado en Tlaxcala del Centro Arqueológico, ¿cómo se llama? El de las pinturas rupestres. Ahorita nos acordamos. Algo sí. El de Tlaxcala. Cacasla, es correcto. Él ha tenido la magia y el buen tino de acomodarse en el ánimo de los políticos, no importando los colores. Sabe caer parado. Es como los gatos. Donde él se ponga, logra venderle a cualquier político la maravilla de contar historias. Entonces, yo citaba, dadas las investigaciones por el tiempo que yo he realizado de periodismo, más las series de televisión, más la consulta a expertos, no a gente que dice que sabe, eso de, es que se dice. No, las cosas no se dicen, las cosas se conocen en base a la investigación y el conocimiento, si no, no se dicen, se presume, se podría pensar
o presuponer que tal o cual cosa, pero no hay evidencias. Entonces, cuando yo hago todo junto con este equipo de 22 personas, realizadores, guionistas, investigadores de campo, de gabinete, no hay una sola evidencia, Gerardo y audiencia, una sola, que diga en la mecánica de los hechos de la batalla del 5 de mayo de 1862 que hubiese túneles y que de ahí saliera algún tipo de elemento militar. ¿Me estás oyendo? Déjeme hacer los mensajes porque si no ya por eso luego no nos escriben. Nutilandia dice saludos a mi admirado Julián de Jesús. Ay, qué amable, muchísimas gracias. Y vaya gracias. Un beso. Órale, gran amigo, agradezco le la mando atención. Un beso y a mi admirado Julián de Jesús. Gracias. Carajo. Gracias. Héctor Manuel Pérez Cuellar, saludos cordiales a ese gran periodista Julián de Jesús Peña. ¿Qué de usted tarjetitas bienestar para que le llamaran? Yo reparto afectos y buenas intenciones. ¿Reparto usted Parezco abrazos político. o balazos? Ni afectos ni abrazos. Sí, balazos. No, tampoco eso se los dan Para solos. Sergio. Para... El señor Castillo dice, mis respetos para el señor Julián de Jesús. No cabe duda que está poniendo el dedo en la llaga en esta temática de... Está usted derribando un mito que creó Sergio Vergara sobre los túneles en la batalla, acotamos, del 5 de mayo. Es correcto. Le quedan 2 minutitos, Julián de Jesús, para cerrar. Concluyamos. El gran tema es que tú eres un crítico per se, igual que yo al cabo de las 4 décadas y más, que hemos ejercido el periodismo y que somos periodistas que la investigación nos privilegia. No hemos hecho más que el cumplimiento de la labor que nos encomiendan. Que quede muy puntual de que la ignorancia de los funcionarios, de los gobernantes, hace que haya proyectos multimillonarios, porque hay que ver la derrama de lo que generó Los Secretos de Puebla, proyecto que encabezó Sergio Vergara y que hizo que las cloacas laterales al río San Francisco te las vendieran como si fueran túneles al respecto de la batalla del 5 de mayo. Hay una que baja, de hecho yo entré. Las cloacas, dice usted. Es que son canaletas de desviación de aguas negras. Tú podrías entender por qué hay un túnel que está al mismo nivel o por debajo del nivel del río San Francisco. Pregúntatelo. No. Y 2, entra y vas a ver si tú cabes completo. Menos. Ahora con un caballo. ¡Oh! Ahora cárgate una artillería. ¿No será el mago, este famoso mago? Hablaban de que doblaba las Uri Geller. Uri Geller. Ve nomás qué buena memoria tenemos, el eso ya es para viejitos. Dice Pérez Cuellar, se requieren más programas con estas con pláticas como esta, y que ojalá y pudiera venir el maestro, el arqueólogo Sergio Vergara, para que hubiera un tú a tú. Sería interesante. ¿Lo aceptaría usted? Yo no tendría inconveniente por 2 razones. Las investigaciones de lo que yo cito. Pregunto, ¿le aceptaría usted? Por supuesto, porque vamos a presentar los testimonios de la serie. Te quiero decir que la serie de 5 programas que se hicieron para el Canal 26 se transmiten a través de EDUSAT. Fueron entregados al ILCE, que es el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. Dependía dependiente de la Secretaría de Educación Pública. Es correcto. Organismo descentralizado, para pronto. De organismo descentralizado que produce contenidos para transmisión desde México hasta la Tierra del Fuego. ¿Qué nos permite esto? Que se le pregunte, yo se lo preguntaría a don Sergio Vergara, que evidencie cualquier testimonio documental de algún archivo, el archivo nacional de la Nación, que establezca que en la mecánica de los hechos de la defensa de Puebla, o en cualquier otro momento, haya habido un evento que establezca fuerzas militares en subterráneo. Y con baballo. Y con caballo. ¿Y si metieron ponis? Eso, tú le pones y ellos también. El gran tema que creo que debemos de desmitificar es que no se puede y no se vale que se vendan historias para lucrar y colocarse. El secretario de Cultura actualmente tuvo un evento hace cosa de unos días. Te invito a que lo hagas y estamos muy cerca del centro histórico. El evento fue en la Casa del Deán, una de las casas más antiguas del centro histórico de Puebla, que además tiene unas pinturas bellísimas que relatan los usos y costumbres de la Puebla del siglo XVI. Asómate a la fachada de la Casa del Deán. La Secretaría de Cultura, esto es 16 de septiembre, entre 5 y 7. La Secretaría de Cultura está en la 5 Oriente, entre 16 de septiembre y 2 Sur. Así es. Bueno,
El secretario, con su camioneta blanca hermosa de las que privilegian a los funcionarios, debe de pasar todos los días porque al señor no le gusta caminar. Se estaciona con privilegio frente a su secretaría. Le queda de paso la Casa del Deán. La Casa del Deán tiene todo lo que lleva la administración del extinto gobernador Miguel Barbosa, y tiene grafitis, pedazos de fachada cayéndose y los toldos reventados. Una casa que es testimonio, histórica, que es parte del patrimonio que reconoció la UNESCO como patrimonio mundial. Y el secretario de Cultura, que debería de cuidarlo, no lo cuida. Ojalá, pero sabe que no le va a llegar, porque lo que aquí se dice, nadie afuera lo escucha, no nos ven ni no nos nos oyen. ven ni nos oyen. No, pero todo lo que aquí se dice se comenta. Gracias, Julián de Jesús Peña, A ti, en verdad Julián. un placer. Quedamos convocados para que nos platique estas otras dos historias, Claro. obviamente por partes, porque sí nos está dando una lección de lo que hasta ayer habíamos comprado, y resulta que, como lo que venden en línea, resultó un fraude, Así pasa. históricamente hablando. Así es, señor. Vamos a corte porque ya está el político Cesati, José Luis Cesati, que finalmente, después de 3 intentos fallidos, hoy se le pegó la gana. Dice, bueno, voy a hacer programa mucho más porque no tengo nada que hacer. Hoy sí voy a hacerles el honor para levantarles al rating. Regresamos con José Luis Cesati, político de origen campesino, fue líder de la Central Campesina de la CNC, en fin, diputado de larga trayectoria político-sindical. Regresamos.